Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Aleluya. Lucas, capítulo 13. De repente me siento un poco viejo, pero cuando me veo al espejo digo, wow, qué joven estoy todavía. O sea, me siento, ya me siento cansado, me siento un poco cansado, es la verdad. Capítulo 13, versículo 6 al 9. Ahora, antes de entrar a leer la palabra, quiero que ustedes observen que del versículo 1 al versículo 5, Jesús venía hablando de ¿qué? De arrepentimiento. Arrepentimiento. Versículo 6 dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Señor, prepara nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu para ser edificados con tu santa, bendita y poderosa palabra. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos hagas depositario de estas verdades divinas y que no solamente las oigamos, pero que las pongamos en práctica, Señor amado, para nuestro provecho y bien espiritual. Todas las obras del diablo sean destruidas y el nombre de Cristo sea levantado en alto. Amén, amén y amén. Siéntese, por favor. Voy a entrar directo a la enseñanza. Y es que la Biblia nos presenta que la higuera es simbólico de la nación de Israel. Pero no solamente algo simbólico de la nación de Israel, pero también la higuera representa una religión que ha fracasado. Una religión que ha fracasado. De acuerdo al texto bíblico de hoy, el propietario de la higuera, que tiene que ser Dios, por supuesto, esperaba que esta higuera diera fruto y se sintió muy defraudado cuando vio que no había producido fruto. Se sintió defraudado. Ahora, él tenía el derecho, y voy a decirlo así, incuestionable, porque era el dueño de recoger el fruto. El derecho incuestionable porque la había plantado en un lugar fértil. Había hecho todo lo que se tenía que hacer para que la higuera diera fruto.
Mas sin embargo, no pudo encontrar absolutamente nada. Ahora el dueño de la higuera pronuncia unas palabras fuertes: córtala. Si no da fruto, córtala. Aleluya. Este mensaje va a estar fuerte. Y es que de alguna manera nosotros tenemos que vernos en el espejo que se llama Israel. Porque así como Israel había sido bendecido, también a nosotros Dios nos ha bendecido. Y Dios, el Dios de Israel, les había dicho que si ellos vivían en la luz de la revelación de Dios, esa revelación que Dios les había dado, la revelación que Dios les había dado, iban a ser benditos y fructíferos. Pero también les había advertido que si ellos no vivían en esa luz de la revelación de Dios, iban a recibir maldiciones. Yo creo que a estas alturas podemos entender que con Dios no se puede jugar. Usted puede jugar con sus calcetines, pero no puede jugar con Dios. Alaben al Señor, aleluya. ¿De qué vamos a hablar hoy? Que esta nación había recibido un trato especial, una atención especial, donde vamos a estudiar algo que es maravilloso acerca de la naturaleza de Dios, y es que Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios paciente, pero la paciencia de Dios tiene límites. Entonces, Dios va a ser paciente contigo. Te va a dar una oportunidad. Y te va a dar una segunda oportunidad. Y te va a dar una tercera, probablemente cuarta, pero se van a terminar las oportunidades. Y cuando se acaban esas oportunidades, ¿qué es lo que procede después? El juicio. El juicio donde vas a ser cortado. Y si en su inmensa y grande misericordia tú eres uno de esos que Dios ha escogido para ser salvo, Él te va a traer de alguna manera desvuelado, con los brazos quebrados, con las piernas quebradas, pero que te va a traer, si te tiene que traer del pelo, te va a traer, pero te va a traer. Es decir, si no atendemos a los tratos de amor del Señor, los tratos de amor, las cuerdas de amor, el Señor va a tener que usar otros métodos, pero no sin antes haber tenido mucha paciencia. Entonces, Dios tuvo muchísima paciencia con Israel. Lo saca de Egipto. Ya pasaron el Mar Rojo. Moisés se va al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Moisés se tarda allá en el monte con Dios. Y luego estos salvajes israelitas, a ese Moisés quizás ya se lo comió un tigre allá arriba. A saber qué le pasó al Moisés. Hagámonos algo, que traigan el oro las mujeres y todos los hombres que tengan oro, y hagámonos un becerro. E hicieron un becerro de oro. Y luego empezaron a cantar: este Jehová que nos sacó de allá de Egipto. Y Moisés viene bajando con las tablas de la ley y oye la gran fiesta que tienen allá los israelitas con el becerro de oro. Y le dice Dios a Moisés: mira este pueblecito, apenas te has alejado un poco de ellos y mira cómo andan.
Pero esa va a ser una constante. Israel rechazando, apartándose de Dios. Por eso les dije que tenemos que vernos en el espejo de Israel. Porque si Dios fue duro con Israel, y a Israel Dios la llama la niña de sus ojos. Así llama Dios a Israel, la niña de sus ojos. Y si Dios fue duro con la niña de sus ojos, también va a ser duro con cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Entonces, esta higuera había tenido, dije, una atención especial. ¿Acaso usted no ha entendido que Dios ha tenido una atención especial con usted? ¿Acaso usted no ha entendido que Dios ha tenido mucha paciencia con usted? ¿Acaso usted no se ha dado cuenta de las múltiples bendiciones que Dios le ha regalado? ¿Puede usted alabar a Dios por esas múltiples bendiciones? Es decir, es para que estuviéramos dando fruto. Es para que estuviéramos dando fruto. Aleluya. Pero Israel no dio fruto. Y desgraciadamente, muchos cristianos tampoco están dando fruto. Aleluya. Aleluya. Israel rechazó a Cristo. Lo rechazó. Y por eso dije que este mensaje tiene connotaciones escatológicas. Porque hace 2 semanas fuimos testigos del primer ministro de Israel hablando de manera despectiva y casi hasta blasfema contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Parece ser que no han aprendido, que no pueden dar coces contra el aguijón. Parece ser que no han entendido que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Alfa y el Omega, que es Dios mismo. Parece ser que no lo han entendido. Que rechazar a Cristo es rechazar a Dios. Blasfemar contra Cristo es blasfemar contra Dios. Israel rechazó a Cristo. Y ese rechazo fue elocuentemente expresado cuando la multitud que contemplaba a Cristo llevando la cruz, allá en Mateo 27-25, respondiendo todo el pueblo dijo, cuando Cristo va con la cruz sangrando, entonces vinieron ellos, respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Están entendiendo? Están aceptando que el juicio iba a llegar a sus vidas. Se hacían responsables pues de la muerte del Cristo maravilloso. Se hacían responsables del sufrimiento de Él. Y por eso es que la nación entera experimentó el juicio de Dios y fue dispersada por todas las naciones hasta que en 1947-48 pudo regresar casi después de 2000 años por haber rechazado a Cristo Jesús. Ahora yo quiero que comparemos Isaías 5:1 y por supuesto no solamente 5:1, es 2, 3 y 4 creo. Pero Isaías 5:1 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y dice Isaías, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Versículo, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, es decir, la pila donde esperaba que iba a salir el fruto y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora mire,
Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, es decir, el cerco de protección, donde el enemigo no puede entrar. Donde el enemigo no puede entrar. Es decir, cuando estamos en obediencia, tenemos un vallado. Y de esa línea el enemigo no puede pasar. Estamos protegidos por Dios. No puede tocar lo tuyo. No puede tocar lo tuyo. Mas, sin embargo, cuando entras en desobediencia, el cerco es quitado. Aleluya, el cerco es quitado. Empieza el enemigo a quitarte. Aleluya, porque algunas veces lo que Dios da al enemigo no lo toca. Sí, Dios le da permiso al enemigo. Y que lo que has ganado lo pierdas. Lo que tanto te costó lo terminas perdiendo así, de la noche a la mañana. Porque te quita el cercado. Aleluya. ¿Y será qué? Consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Aleluya. Aleluya. Ahora, dice aquí, he aquí hace 3 años, versículo 7. He aquí hace 3 años. Esa palabra no tanto habla de tiempo, sino que habla de tiempo adecuado. Así que el Señor no va a esperar el gran fruto si apenas la semilla acaba de ser sembrada. No, la semilla no nace de la noche a la mañana. La semilla tiene que germinar, tiene que crecer. Aleluya. Vaya pues, lo voy a decir de esta manera: no se puede esperar de un creyente de 2, 3 meses lo que se esperaría de un viejo creyente que lleva 10 años. Aleluya. Pero da la casualidad que muchas veces alguien nuevo es más productivo que el viejo y la vieja creyente. Es menos problemático, el recién nacido es menos problemático que el que ya lleva años, cuando se debería esperar que ya tiene madurez espiritual y todavía sigue siendo un niño, una niña en el Señor. Aleluya. 3 años que vengo a buscar fruto. ¿A cuántas almas has ganado en los últimos 3 años? Que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Observe lo que dice Mateo 21, 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Porque todo esto está enlazado. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Es decir, una Biblia de 20 libras, con una vestimenta religiosa, con una apariencia de que es y no es, de saco y corbata, reverendo les dicen, y solo son puras hojas, porque no tienen nada de esencia ni de sustancia del Señor.
Aleluya. Aleluya. Así que le dijo el Señor al viñador, ¿qué le dijo? Como solamente tiene hojas, córtala. Pero regresemos al texto bíblico. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Aleluya. 3 años. Recordémonos que el ministerio del Señor duró aproximadamente 3 años y medio. Aproximadamente 3 años y medio. Algunos dicen 3 años, otros 3 años y medio. Entonces, por un momento me pongo a pensar, ese pueblo tuvo el privilegio enorme de escuchar la predicación de uno de los hombres más poderosos para predicar, Juan el Bautista. Juan el Bautista era como un volcán que hace erupción. Estuvo esperando llegar a los 30 años y apenas cumplió los 30 años sale al río Jordán y empieza Juan a predicar, Dios mío, con un mensaje poderoso. Las multitudes venían, no había internet, no había publicidad, no había radio, no había televisión, y las multitudes venían a oír a Juan el Bautista. Después de 400 años de silencio, después de 400 años que no había profeta, que no se había levantado un profeta, se levanta Juan el Bautista como un volcán haciendo erupción. Aleluya, así como el Vesubio. ¡Pah! Después aparece nada más y nada menos en escena que el poderoso Hijo de Dios. Que las multitudes decían, nadie habla como Él. Él sí habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Las palabras que Él habla son palabras de vida, y por eso dice la Biblia, el común del pueblo le seguía. El común del pueblo quería oírle. Aleluya. Aleluya. Nadie había hablado, enseñado, predicado como Él lo hacía. Luego el Señor envió a los 12 apóstoles. Vayan, prediquen, sanen, levanten a los enfermos. Y salieron ellos regados por todo Israel, que cuando regresaron venían sorprendidos. Señor, los paralíticos caminan, los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos resucitan, los demonios salen al oír tu nombre. Y el pueblo seguía sin arrepentirse. Envió a 70 de 2 en 2. A lo mismo, a enseñar, a predicar, a hacer milagros. Regresaron y el pueblo seguía sin arrepentirse. Quiero que ustedes analicen algo. No solamente tuvieron a Juan, a los 12 apóstoles, a los 70, sino que tuvieron al mismo Dios en medio de ellos. Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. La bendita presencia de la persona de Jesús era Dios. Mire lo que dice Juan 1:1. Aleluya. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Tito capítulo 2 versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, esos versículos bíblicos demuestran de manera contundente, explícita, directa, que Jesús es Dios. Así que cuando Él caminaba por aquellas veredas, caminos, aldeas, era Dios caminando por ellas. Cuando se sentaba en las barcas para enseñar en las piedras, porque el Señor no buscaba púlpitos, usaba una piedra, usaba una barca, usaba un palo, lo que sea, porque el que quiere predicar y el que quiere hacer la obra de Dios, la hace donde sea. Aleluya, era Dios mismo. Cuando entró a la casa de la suegra de Pedro, era Dios mismo entrando. Cuando llegó al templo, era Dios mismo llegando al templo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya, aleluya. Pero la gran mayoría de los judíos, a pesar de tener al mismo Dios en medio de ellos, ¿sabe qué quiere decir esto? Que el que no se quiere componer, no se va a componer por nada. Por nada. Israel era como esta higuera estéril que no producía absolutamente nada de fruto. O más bien como algunos de ustedes, que no producen absolutamente nada de fruto. Aleluya. Pero el Señor maravilloso le dio más tiempo. El juicio se acercaba. Porque el problema es que antes de que el juicio verdadero total llegue, primero el Señor te da toquecitos para hacerte despertar. Ese simplemente es avisos previos de lo que viene. Primero son nada más advertencias para que reconsideres tu proceder, tu manera de actuar. Pero si no insistes, como dice aquí el capítulo 13, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermano, pero pastor, yo nací en un hogar evangélico. A Dios no le importa eso. Aleluya. No porque nazcas en un garaje sos carro. Aleluya. No. Entonces, mi papá fue misionero en África, se lo comieron los caníbales. Excelente. Pero eso no te hace que eres diferente de los demás. Si no te arrepientes, perecerás igualmente. Pero es que soy el hijo del pastor Pineda, soy el sobrino. No es importante eso. Tienes que tener un verdadero encuentro con Dios para ser salvo. ¿Qué es lo que estoy diciendo en esta noche? Que Dios busca fruto. Dios busca fruto. Y el fruto de nuestra vida, lo repito 3 veces, el fruto de nuestra vida muestra el tipo de persona que realmente somos.
Un manzano producirá manzanas, no sandías. Ojalá que lo puedan entender. Un manzano producirá manzanas, no sandías. Y si Jesucristo verdaderamente ha tocado nuestra vida, se mostrará el fruto que llevamos por dentro. ¿Cuál es ese fruto? Bueno, insisto, tal vez no va a salir inmediatamente, porque algunas veces se tiene que esperar para que el fruto salga. Pero de acuerdo a Gálatas capítulo 5, ahí dice cuál tiene que ser nuestro fruto. Y dice, hablando del fruto del Espíritu, que se espera que seamos ¿qué? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Usted no puede ser creyente si no es una persona amorosa. Parece que no se oyó, no se oyó. Usted no puede ser creyente si no es una persona amorosa que tenga verdadero y auténtico amor. Usted no puede ser verdadero creyente si no tiene gozo, si anda cara de mulo. Y dije mulo y no mula porque las hermanas dicen que les tiro a ellas. Yo no les tiro a nadie, usted. Pero el verdadero cristiano tiene amor. El verdadero cristiano tiene gozo. Y aunque no ande dinero y aunque esté en pruebas, tiene gozo. Tiene paz, alaben a Dios. Tiene paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Hoy en la noche probablemente lo único que tiene es un aguacate para comer. Pártalo, siéntase y hasta amárrese un pañuelo aquí como que está en el restaurante más lujoso. Y tueste la única tortilla que tiene y métalo en el aguacate. Y dígale, Señor, qué gran manjar el que me estoy apiando en esta noche. Contentamiento, paz. Aleluya. Es una de las cosas que se han perdido. ¿Se han fijado estos monos que hoy tenemos? Los hijos, pues. Ay, pollo otra vez. Hubiera querido que hubieran nacido de nosotros nacimos, ¿no? Yo les he contado la historia de un sobrino mío que una vez me dice, tío, a mí me gusta que usted venga a visitarnos de allá de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, me dijo. Me encanta. Le digo, de veras, le digo, yo dije, vaya, este cipote si me quiere, dije yo. Dijo, a mí me encanta. Y me quedo yo, ajá, le digo, ¿te gusta? Sí, me dijo, es que siempre que usted viene matan gallinas, me dijo. O sea, no era por mí, era por la gallina. Y usted siempre comparte un poquito, me dijo, conmigo, me da siempre algo. ¿No era esa nuestra realidad? 1, 2 veces por año gallina. Y en la casa de nosotros, que éramos como no sé cuántos, Dios mío, allá uno iba comenzando desde la puntita de la gallina. Y por eso es que si usted quiere quedar conmigo, regáleme las patas, las alas. Porque hasta donde yo llegué fue a un ala. Hasta ahí llegué. Es decir, cuando yo me fui de los 17 años de la casa que salí a estudiar para cura, había escalado hasta llegar a ser el dueño de un ala. Comencé con esto de atrás, el chunchucuyo. Y me dijo mi abuela, ¿usted cómo va llegando? Porque yo me había crecido en otra casa de mi mamá y voy llegando a la casa de mi papá. Me dijo, a usted para comenzar le toca el chunchucuyo. Ah, pero yo contento con aquel pedacito de carne, usted. Feliz de la vida. Después ascendí y me tocó un ala, perdón, una pata. Me tocó una pata.
Después ascendí y me tocó el pescuezo. Mi hermana no soltaba la cabeza por nada. A mi hermana le tocaba la cabeza. Y por último mi abuela me dijo, como ya se fue un tío tuyo, hijo, me dijo, ahora te toca un ala. Y ahora estos niños de aquí dicen, pollo otra vez. Aprenda a tener contentamiento con lo que Dios le da. Dijo el Señor, ¿para qué inutiliza la tierra? Yo soy un poco duro, pero Spurgeon era más duro. Porque Spurgeon aplicando le dice, ¿para qué inutiliza una silla? Les digo a ustedes eso y se van a sentir, ay, hoy sí nos ofendió, ay, ay, ay. Pero Spurgeon en la aplicación de este mensaje dice, si no dan fruto, ¿para qué inutilizan una silla? Recuerda que Spurgeon llegó a tener una congregación de 20,000 personas en Londres, sin micrófonos, sin amplificadores. Y para él una silla mal utilizada, inutilizada, era pérdida. O sea, yo no lo estoy diciendo, vayan a Spurgeon y reclámenle a él que porque era tan duro. El punto es que si no ha dado fruto, ya es hora que dé fruto para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace un árbol que no da fruto? Bueno, perjudica la tierra, la hace infructuosa, porque desgraciadamente se nos pega la haraganería de los demás, la indiferencia de los demás, la carnalidad de los demás, alaben a Dios, se nos pega. No vayamos al culto, hombre. Descansemos hoy. ¿Por qué tanto culto? Allá en nuestros países es culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días se alaba a Dios. Entonces, la planta inútil absorbe el alimento de la tierra para nada. Absorbe la humedad de la tierra para nada. Y termina haciendo la tierra infértil, porque solamente consume pero no da. Porque aunque ustedes no lo crean, ese fruto que da el árbol y cae a tierra es abono para la tierra. Por eso que en la Biblia se hablaba que cada 7 años el fruto tenía que caer a la tierra y dejarlo para que la tierra fuera ¿qué? Alimentada de nuevo. Aparte de no llevar buen fruto, los líderes judíos hicieron mucho daño. Número 1, perseguían a los siervos de Dios. Lucas 20, 9 al 16. Oiga lo que dice. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, está hablando de los profetas, mas ellos, a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron,
Dios nos libre. Porque sabía que por ellos lo estaba diciendo el Señor. Aleluya. Por eso es que en Mateo 21:45, bueno, primeramente 21:41, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Observen ustedes cómo los judíos pronuncian juicio sobre ellos mismos en Mateo 21:45, cuando dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Por eso yo les digo que cuando alguien dice: eso que está diciendo el pastor por mí lo dice, es cierto. Por usted lo digo, no lo digo por nadie más. No, usted no se equivoca. Eso no se lo reveló ni sangre sino que el Padre que está en los cielos. Es que yo no vengo a predicarle a marcianos. Aleluya. Aleluya. Y Dios en su gran misericordia nos habla directamente. ¿Qué más hicieron los judíos? No solamente mataron. Uy, Dios mío. Quisiera pensar a cuántos ministros, algunos que no dan fruto han destruido. Allá en mi país, El Salvador, los miembros tienen una autoridad hasta para quitar y poner pastores. Cosa que no es bíblica, es antibíblica. Y muchos ministros han terminado por esos creyentes que no sirven para nada, que no dan fruto fuera del ministerio. Lo que hacían los judíos con los profetas. Porque la verdadera palabra duele. Yo cuando predico y no veo que nadie se retuerce, salgo triste porque digo: Dios no me usó. Pero cuando veo que alguien me está poniendo unas caras medio, ahora sí, Señor, me estás usando poderosamente. Gloria a Dios. También impidieron que los gentiles obedecieran al evangelio. Los líderes judíos, primera Tesalonicenses 2:15 y 16, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Oiga lo que dice Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de los judíos, por causa de vosotros. Bueno, dejemos en paz un ratito a los judíos. Porque lo que están pasando hasta el día de hoy se debe a ese rechazo al Cristo maravilloso. A eso se debe, a que no dan el fruto que tienen que dar. Pero la higuera también representa las multitudes de personas que oyen el mensaje del evangelio y no se arrepienten. Si usted cree que todos los que asisten a una iglesia están arrepentidos, usted se equivoca. Hay muchos nada más oidores, profesantes, pero conoce el Señor los que son de Él. Gloria a Dios. Bueno, el asunto está de que hay gente que persiste en rechazar la palabra de Dios. Inclusive, se lo digo en broma o en serio, pero de repente me dijeron de que podían algunas hermanas unirse y llamar a los medios de comunicación para que vengan aquí a hacer un reportaje de un pastor que está en contra de las mujeres y que les predica que la mujer tiene que sujetarse al varón. De veras. Y me lo dijeron 2 personas.
Dos personas. Y dicen las hermanas que ya están cansadas que usted les diga que el hombre es la cabeza y que tienen. Y yo le digo que traigan a Univisión, que traigan a Telemundo, que traigan a quien les dé su regalada gana. Y les voy a hablar lo que dice la palabra del Señor. Y si quieren aprender, bueno. Y si no, que se lo lleve el diablo. Pero yo no voy a dejar de predicar la verdad de Dios. Aleluya. Y si alguna vez me toca ir hasta una cárcel, voy con la frente en alto por predicar la verdad de Dios. Aleluya. Así como cuando se veía venir aquello de Kamala Harris, que iba a prohibir que habláramos en contra de los homosexuales y en contra del matrimonio del mismo sexo. Y alguien me dijo: ¿y pastor, y usted cómo le va a hacer? ¿Hacer de qué vos? Le dije. Pues como usted predica en contra de eso, me dijo. ¿Y qué? ¿Va a seguir? Claro que voy a seguir, le dije. Porque yo no puedo dejar de hablar lo que he leído en la santa palabra de Dios. Decir, me moriré predicando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es el único matrimonio. Y que si naciste hombre, eres hombre. Y si naciste mujer, eres mujer. Y los que nacimos hombres debemos darle gracias a Dios que somos hombres. Y las que nacieron mujeres, denle gracias a Dios que son mujeres. Que no desee el hombre ser mujer, ponerse pechos postizos, como lo que está dando vuelta hoy la noticia en los medios de comunicación. Ni que la mujer use botas de hombre, pantalones de hombre. Usted es mujer. Usted es la flor que expele el aroma. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sin flores, imagínese qué sería un lugar. Y usted dice, ni él mismo se lo cree. No, para mí la mujer es importantísima en el plan de Dios. Es un vaso y un instrumento especial para la gloria de Dios. Inclusive las que sostienen el ministerio de una iglesia no son los hombres, son las mujeres. Las que oran, ayunan y buscan el rostro del Señor. Los hombres no oramos como ellas, ni buscamos el rostro del Señor como ellas. El hombre se muere y el hogar sigue, porque los hijos están alrededor de ella. Se muere ella y todo es un desparpajo. Aleluya. Ya voy a terminar, tranquilos. Señor, le dice el viñero, déjala todavía. Aquí otra vez hay un principio que yo quiero que ustedes lo analicen juntamente conmigo. Que el hombre será juzgado conforme a sus privilegios y conforme a sus oportunidades. Entre más privilegios y más oportunidades y más bendición, más responsabilidad delante de Dios. Ese era el David que sale de detrás de las cabras y ovejas. Llega a ser rey. Pero David siempre va a estar muy agradecido con Dios. De donde Dios lo sacó. Alaben a Dios. La próxima vez que visite su país, traiga un cántaro de aquellos que se ponía en la cabeza. Traiga una botella, en aquella que lavaban los trapos. Porque ahora es lavadora, secadora, microwave. Que no se le olvide cuando andaba en aquella mula vieja, encasquetada. ¿Ah?
que ordeñaba las vacas a buena mañana. Que no se le olvide. Yo por ahí tenía una matata trabada con un guacal. Y me dijo alguien, qué bonito estas cosas típicas que tiene. ¿Cuál? Le dije. Es para recordarme de donde Dios me sacó, le dije. ¿Qué estoy diciendo? Que aquellos que recibimos más y malgastamos tanto los favores de Dios, el juicio va a ser más severo usted. El juicio va a ser más severo. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha bendecido mucho? ¿A cuántos Dios les ha dado tantas bendiciones y oportunidades y privilegios? Entonces, la responsabilidad es mayor. Está como a mayor revelación, a mayor luz de la palabra, mayor responsabilidad. La responsabilidad del pastor Pineda, que soy yo, es mayor que la de ustedes que no han entendido muchas cosas de la Biblia. Mi responsabilidad es más enorme. Es decir, cuando yo inicié en el ministerio, yo no entendía un montón de cosas que ahora entiendo en la palabra. Mi responsabilidad es enorme delante de Dios. O sea, es mejor que usted solamente entienda de que tiene que tener fe y cantarle al Señor y no saber muchas cosas, porque entre mayor revelación, más responsabilidad. Entre más nos bendice Dios, más se espera de nosotros. Bueno, voy a terminar. Una vez más, posiblemente los 3 años representan el tiempo del ministerio de Juan, Jesús, los apóstoles, pero también representan el tiempo, es decir, oportunidad. Dios no es un Dios que actúa a la primera. No, no es así Dios. Por eso es que Dios es un Dios de segunda oportunidad, tercera oportunidad. Jonás es un ejemplo bíblico. Jonás desobedeció al mandato de Dios. Pero luego, ¿y qué fue lo que hizo Jonás? Se fue en un barco. El barco se estaba hundiendo. Jonás estaba durmiendo en el barco. Aquellos rogándole a sus dioses. Y viene y le dijeron, ¿y tú, Aragán, echado? ¿No ves que el barco se está hundiendo? Rogale a tu Dios. No, dijo, sí, yo sé por qué ha venido a este volado, dijo. Es que simplemente Dios me mandó a predicar, dijo, yo no quise ir, dijo. ¿Y por qué no quisiste ir vos? Le dijo, porque yo ya sé cómo es él. Le dijo, de que si se arrepienten, él lo va a perdonar y el que va a quedar mal soy yo. Vaya, qué bonito. Dijo, tírenme al mar y verán que todo se pone tranquilo. Lo tiraron y el mar se puso tranquilo. Y el Dios maravilloso no quiso que Jonás terminara sus días ahí ahogado, sino que preparó un tremendo pez que se lo tragara. Y dentro de la panza del pez que hizo Jonás, oró. ¿Y qué le dijo a Dios? ¿Qué le dijo a Dios? ¿Qué le dijo? Ah, no, ustedes quieren que les cuente toda la historia y que luego les agarre la hamaca, arrurro niñito. Y aquel está con la inteligencia artificial preguntándole qué pasó. Bueno, el detalle está que luego el pez lo vomita en la playa. Y ahora sí, Jonás está listo para ir a predicar y decir, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y caminaba Jonás y volvía a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Cuando el rey oyó el mensaje, dijo, ayunémonos, vistamos de cilicio, hombres, mujeres, niños, animales, todos sin comer, a ver si Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Y Dios qué? Tuvo misericordia. Y ya no les cuento la historia porque es tremendo. El punto está, Dios no te va a quebrar a la primera, ni te va a quebrar a la segunda.
ni a la tercera. Pero la paciencia, es decir, lo que estoy diciendo es, tenemos a un Dios paciente. Alaben a Dios porque tenemos a un Dios paciente. Pero la paciencia de Dios tiene sus límites. Llegaste varias noches tarde a la casa. Que hoy se me ponchó una llanta. Que hoy me dieron horas extras. Que hoy aquí. Y la mujer te dice, está bien, mi amor, está bien, mi vida, está bien, mi cielo, está bien, mi cariño. Así son ellas de lindas, así nos tratan a nosotros. Pues. Así les dicen a ustedes. ¿Por qué se ríen? Pero va a llegar un día. ¿Qué te va a decir? ¿Sabes qué? Mi vida, mi cielo, mejor quédese a vivir afuera. Usted ya no quiere estar en casa, quédese afuera. Porque se va a terminar la paciencia. Si a nosotros los humanos se nos acaba, pues quiero que entiendan que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y Dios también tiene sus límites de paciencia. Yo creo que si no fuera por la benignidad y misericordia, todos los israelitas ya hubieran perecido. Cuando yo llegué a Israel por primera vez, en mi primer viaje, yo cometí algo, así como somos nosotros de emocionales los pentecostales, ¿no? Que cuando me bajé del avión y apenas salimos del aeropuerto, yo me tiré de rodillas, tierra bendita, tierra divina, la de Israel, tierra de Canaán, y yo ahí orando, aleluya, tierra bendita, y Dios mío, empecé. Todavía era de aquellos que hablaban en lenguas públicas, hasta que aprendí que las lenguas son nada más para adorar a Dios. Así. Un día me dijo mi amigo, te voy a sacar, vamos a ir a dar una vuelta de noche, me dijo, para que veas lo que es Israel de noche. Madre mía de dolores, por esta ánima rogad, que Dios te saque de penas y te lleve a descansar. Prostitución, homosexualismo, lesbianismo. Ahora me dice, quiero que leas en el periódico la Miss Israel que va a representar a Israel en el concurso Miss Universo, una lesbiana. No, hombre convertido en mujer, un transexual. Dios les hizo el gran milagro de traerlos de los confines de la tierra. Los regresó a su tierra. Y Dios ha bendecido esa tierra. El desierto empezó a producir, Dios mío, los mejores tomates, los mejores chiles, los mejores aguacates en el desierto. Dios los bendijo, Dios santo. Han sido intocables por las naciones. Y no están dando fruto. Aleluya. Aleluya. 4 cosas aprendí yo de esta enseñanza de hoy. Se las voy a compartir. 4 cosas. Número 1, la inutilidad invita al desastre. La inutilidad invita al desastre. Es decir, cuando usted no sirve para nada, el desastre está a la vuelta de la esquina. Número 2, si algo solo toma, no puede sobrevivir. Es decir, solo toma, pero no produce nada, solo toma, solo agarra. Así como ese Aragán que tiene la casa, esa Aragana que tiene la casa. Ya tiene 24, 26 años. No produce nada. Es como aquellos de los panales de miel, ¿cómo se llaman? Los zánganos. Tercero, aprendí
que Dios da segundas oportunidades. Alaben a Dios, Dios da segundas oportunidades. Pero también aprendí que hay una última oportunidad. Por eso es que la palabra dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por favor, levántense. Dios amado, creo que tu palabra ha sido clara, específica. Dios, donde cada uno de nosotros tiene que examinarse a la luz de ese espejo que se llama Israel. Israel no tiene paz, ni va a tener paz hasta que Cristo venga. Israel vivirá en zozobra, incertidumbre todo el tiempo, porque rechazó a Cristo y lo sigue rechazando. Pero de igual manera cada creyente tiene la misma historia, Señor, porque el Señor nos ha bendecido al igual que Israel. Nos ha dado revelación de su palabra. Ha hecho tantas cosas por nosotros. Nuestro buen amigo llamado Jesús. Nuestro bendito amigo llamado Jesús. Así que tenemos que asumir que el privilegio también demanda responsabilidad. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Ayúdanos a producir fruto. Y usted diga, Señor, ayúdame a dar fruto para honra y gloria de tu santo nombre. Amén, amén y amén.